Buen día, el día de hoy vamos a hacer la práctica de carbohidratos. Esta consta de 2 pasos. La primera es la toma de sangre y en el segundo la determinación de glucosa a través de un método colorimétrico enzimático. Vamos a empezar con la extracción de sangre. El material que vamos a utilizar vamos a necesitar una gradilla, tubo de ensayo con vacío, torundas con alcohol, agujas Vacutainer, adaptador y torniquete. Bueno, les voy a explicar los pasos para realizar la extracción de sangre. Nuestro paciente debe estar sentado con el brazo apoyado en una superficie, sobre una mesa, la mano debe estar empuñada. Para ejercer presión, vamos a observar el brazo de nuestro paciente en busca de una vena. La vena debe ser visible, en este caso aquí les marqué en donde localicé una vena. En la parte media del brazo voy a colocar un torniquete. Los extremos del torniquete deben de quedar hacia arriba para que no estorben durante la punción. Esto hace que salte la vena. Vamos a hacer la limpieza del área de punción. Existen 2 formas de realizar la limpieza. La primera es hacer movimientos de arriba hacia abajo con una torunda de algodón humedecida con alcohol. La otra es tomar la torunda y realizar movimientos de forma circular, como se muestra en la ilustración. Tomamos la torunda y realizamos movimientos circulares desde el centro hacia la periferia. Una vez que hayamos limpiado el brazo, tomamos nuestra aguja y la colocamos en el adaptador. Acercamos la aguja hacia la vena. La vamos a introducir en un ángulo de 45 grados. Una vez con la aguja dentro de la piel, sujetamos con fuerza el adaptador. Tomamos el tubo con vacío y lo empujamos para que la otra parte de la aguja perfore el tapón. Inmediatamente comienza a salir la sangre. Esperamos a que se llene el tubo. Jalamos uno de los extremos del torniquete para liberarlo. Sacamos el tubo con sangre, lo colocamos sobre una gradilla, ponemos la torunda sobre el lugar de la punción, sacamos la aguja y le indicamos al paciente que doble el brazo. Retiramos la aguja del adaptador y la eliminamos en un contenedor para punzocortantes. Primeramente colocamos el brazo del paciente sobre una mesa. Rompemos el sello de la aguja. La colocamos en el adaptador girando para que quede bien atornillada. Luego le decimos al paciente que empuñe la mano. Para que salte la vena colocamos el torniquete a la mitad del brazo. Observamos el brazo del paciente. Vamos a seleccionar la vena más visible o la más prominente. Para la limpieza vamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo. Otra manera de hacer la limpieza es hacer movimientos circulares empezando del centro hacia afuera. Quitamos la cubierta de la aguja. Nos fijamos que el bisel quede hacia arriba. Introducimos la aguja dentro de la vena. Fijamos el adaptador y presionamos el tubo con el vacío. Y observamos que ya se está llenando el tubo. Vamos a esperar unos momentos hasta que se llene completamente. Sacamos este tubo y colocamos otro tubo.
Empieza a succionar la sangre mediante el vacío que contiene el tubo. Ahí vemos cómo se está llenando el tubo. Ya podemos desligar. Jalamos uno de los extremos del torniquete. Sacamos el tubo. Colocamos la torunda. Retiramos la aguja. Le decimos al paciente que presione o que doble el brazo hacia arriba. La aguja la colocamos en su capuchón, la quitamos del adaptador y la eliminamos en el contenedor. Aquí tenemos 2 muestras de sangre que fueron las que extrajimos hace unos momentos. Las vamos a centrifugar. Quitamos el seguro, colocamos un tubo enfrente del otro, cerramos la centrífuga, seleccionamos la velocidad de 3500 revoluciones por minuto, seleccionamos un tiempo de 5 minutos. Una vez que se detiene la centrífuga, sacamos los tubos de la centrífuga. Aquí tenemos nuestras 2 muestras de sangre. Aquí se puede ver el paquete globular y el suero. Vamos a quitar los tapones de los tubos de las muestras. Tubo número 1, muestra número 2. Por separado, aquí ya tenemos un tubo marcado como blanco, otro marcado como patrón, muestra 1, muestra 2. Vamos a utilizar una micropipeta. Esta tiene 2 topes. Con el primero observamos la muestra y con el segundo la descargamos. Para nuestro blanco vamos a necesitar 10 microlitros de agua destilada. Ponemos un poquito aquí en este tubo de ensayo, tomo una puntilla amarilla, absorbo el agua haciendo presión hasta el primer tope de la micropipeta. La coloco en el fondo del tubo haciendo presión en el segundo tope. Cambiamos la puntilla, colocamos la solución patrón. El patrón es una solución de concentración conocida. En este caso tiene una concentración de 100 miligramos por decilitro. En cuanto tocamos el líquido, presionamos en el primer tope. Absorbemos la solución y la colocamos en el fondo del tubo, presionando hasta el segundo tope. Cambiamos la puntilla. Tomamos 10 microlitros de suero de la muestra 1 con la micropipeta en el primer tope. La colocamos en el fondo del tubo número 1. Cambiamos la puntilla. Tomamos 10 microlitros de la muestra 2. Absorbemos en el primer tope y la colocamos en el fondo del tubo, hasta el segundo tope. Tomamos una micropipeta de 100 microlitros y le colocamos una puntilla azul. Tomamos 1000 microlitros o lo que es lo mismo 1 mililitro de reactivo. Y lo colocamos en el tubo blanco. Un mililitro de reactivo para el tubo patrón. 1 mililitro de reactivo para la muestra 1. Y 1 mililitro para la muestra 2. Mezclamos cada uno de los tubos. Dejamos reposar por 10 minutos para luego leer en el espectrofotómetro. Voy a explicarles el funcionamiento del espectrofotómetro. Este aparato se basa en la ley de Beer-Lambert, que dice que de acuerdo a esa ley, la absorbancia de una muestra es directamente proporcional a la concentración de la misma, mientras que la transmitancia es inversamente proporcional a la concentración de la solución que estamos midiendo. Dentro del espectrofotómetro se encuentra una fuente de luz. Esta fuente de luz emite haces luminosos mismos que llegan a la solución que vamos a medir. Una parte de los haces luminosos quedan atrapados en la solución. A esta medida se le conoce como absorbancia, mientras que los haces luminosos que logran pasar a través de la solución se le conoce como transmitancia. En esta gráfica podemos observar
que a menor concentración, menor absorbancia. Conforme va incrementándose la concentración, también se incrementa la absorbancia. En la transmitancia ocurre lo opuesto. A menor concentración, mayor transmitancia. Conforme vamos incrementando la concentración, va disminuyendo la transmitancia. El espectrofotómetro nos sirve para medir la intensidad del color de las soluciones o los metabolitos que estamos determinando. En este caso, la determinación de glucosa. Este aparato hace dos mediciones, la transmitancia y la absorbancia. Normalmente nosotros vamos a leer o utilizar la medición de absorbancia. Primeramente tenemos que utilizar ajustar la longitud de onda. En este caso vamos a ajustar a 500 nanómetros. Para ajustar la longitud de onda vamos a utilizar estas flechitas, desplazándolas hacia arriba o hacia abajo. Colocamos nuestro blanco en la celda. Abrimos la tapa, colocamos en el portaceldas la celda y presionamos el botón Cal. Cuando aparezca 0.00 quiere decir que nuestro aparato ya está calibrado, como se observa aquí. Tomamos otra celda, vaciamos el contenido del tubo patrón y lo introducimos en el portacelda. Bajamos la tapa y aparece una lectura de 0.068. Corresponde a la lectura del patrón. Lavamos la celda, quitamos el exceso de agua, vaciamos el contenido de la muestra 1 y la colocamos en el portacelda. Bajamos la tapa, la lectura es de 0.084. Lavamos nuestra celda, quitamos el exceso de agua. Vaciamos en la celda el contenido del tubo 2 de la muestra 2 y colocamos en el portacelda. Bajamos la tapa y nos aparece una lectura de 0.085. Con estos valores vamos a hacer nuestros cálculos para determinar qué cantidad de glucosa tiene nuestro paciente. Según esta fórmula que dice que la absorbancia de la muestra dividida entre el patrón, por la concentración del patrón, que es de 100 miligramos de glucosa. Se sustituye la absorbancia de la muestra número 1, que es de 0.084. Esta la dividimos entre la absorbancia del patrón, que es de 0.068, por la concentración del patrón. Esto nos da un valor de 123.52 miligramos de glucosa por decilitro. La muestra número 2, la absorbancia fue de 0.085, dividida entre la absorbancia del patrón de 0.068 por 100, que es la concentración del patrón, nos da un valor de 125 miligramos de glucosa por decilitro. Bueno, con esto terminamos la determinación de glucosa de esta práctica. Siguiente nota.